Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este terreno virtual. Hoy visitaremos el Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén. La península fue declarada santuario en 1976 y como tal ofrece posibilidades especiales para el estudio e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, además de poseer formaciones naturales cuya conservación es de interés para la ciencia y el país. Vamos a comenzar el terreno en este punto, en la primera parte de la caleta Lenga, para ir caminando por la playa hasta el final, buscando cualquier espécimen que puedan ser interesantes para mostrárselos. Luego de ello vamos a ir a el principio nuevamente, donde va a estar el observatorio de aves, y ahí vamos a poder observar más fauna de la que existe característica del lugar. Llegando a la playa ya pudimos constatar que había un muy buen clima, ahí estaba casi en la más baja nivel de la mar, estaba ya subiendo casi, y ya al momento de llegar a la playa encontramos nuestro primer ejemplar, que era un chanchito de mar. Qué genial, ¿qué tiene ahí? Mira, tiene unas patitas. Sí, esas son las típicas patas que tienen los artrópodos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se notan los segmentos en cada uno de sus apéndices, son articulados. Y aquí, una de las características más distintivas de los crustáceos en el caso de los machos y las hembras, que son los pleópodos, como diferenciar. Machos puntiagudos, hembras mucho más curvadas. ¿Ese es macho, hembra? Tiene pinta de macho. No. Si se fija así. Bueno, y el profe se equivocó, en realidad era una hembra, porque al momento de levantarla ahí se puede ver apreciar que tiene los huevitos debajo de los pleópodos. Un poco más andar, el profe recoge del mar una concha del molusco de la clase bivalvia. Chiquillas, chiquillos, dentro del reino animal existen dos grandes grupos de organismos en relación a la diversidad que estos poseen. Uno de ellos corresponden a los artrópodos, que son por lejos los más diversos, en donde encontramos a los insectos, a los arácnidos, a los miriápodos. Y por otro lado, el segundo grupo megadiverso corresponde a los moluscos. Los moluscos se caracterizan por tener una importancia comercial muy alta, dado que varias de sus especies son consideradas un recurso para los humanos. En general, cuando hablemos de los moluscos, siempre podemos considerar tres aspectos. El primero, la presencia de un pie muscular. En segundo lugar, una rádula, ¿cierto? Esta estructura que cumple funciones alimentarias. Y en tercer lugar, una cubierta calcárea que recubre la masa visceral. Ojo, todo esto como generalidad, más no como regla, ¿cierto? Ahora bien, dentro del grupo de los moluscos es posible encontrar a una infinidad de organismos, ya sean pulpos, jibias, calamares, nudibranquios, caracoles, etc. Sin embargo, uno de los más peculiares corresponde a los bivalvos. Cuando hablamos de bivalvos, nos vamos a referir a todos aquellos moluscos que, valga la redundancia, están constituidos por dos valvas. En general, estos bivalvos se alimentan de partículas en suspensión, por ende, no tendrían rádula. En el caso de la imagen, del video, lo que estamos observando corresponde a Tagelos dumbei, conocida como macha o navajuela. Posee un color más bien blanquecino en el centro cercano al lumbo, y a medida que se va alejando de este, en la periferia es más bien negruzca. Presenta bordes muy redondeados y además, si se dan cuenta, solo tiene un tipo de estrías, que son las concéntricas. Estos son artrópodos, no cabe duda alguna. Se supone, acá iban a estar los apéndices. Dentro de los artrópodos, en específico, estos son crustáceos, del grupo de los decápodos, porque tiene 10 apéndices articulados que emergen de esta estructura. En este caso, estamos hablando de una caibamora, que es súper característica de diferenciar por dos cosas. Primero,
color. Y segundo, por los dientes que se encuentran en la región anterior del cefalotórax, que son esos que están acá. Ah, ya, entonces lo podéis diferenciar por esos dientes que están ahí. Sí, aquí hay varios grupos. Ah, Y ya. el rostro es súper importante, que es como esta partecita de aquí adelante. Con eso se puede diferenciar. Estas tienen un grupo de dientes aquí y acá, pero hay otras que tienen muchos más dientes y que son más abusados. Otras, por ejemplo, tienen estructuras alargadas como el panchote, que es la Taliopus. Y esta al menos se puede diferenciar, como les digo, por el color y por los dientecitos que tienen acá adelante. Ya, ahí sí. Entonces, acá tenemos el cefalotórax por posición ventral. Lo primero es de dónde inervan todos los apéndices locomotores, ¿cierto? Fíjense que el de la región anterior es distinto. Está quelado, se llaman quelas, ¿ya? Oye, si te le ponía el dedito te agarra, ¿no? A mí me tinca. Por eso trato de agarrarlo aquí. Ah, claro, se agarra de ahí del cefalotórax. Y aquí, muy interesante, la forma del pleón. Como les claro. conversamos hace un rato, que mientras más puntiagudo sea, uno puede decir si es macho o hembra. En este caso, si se fijan, es alargado, delgado y puntiagudo. Debería Macho. ser un macho, ¿no? Exacto. El hecho de que el pleón sea más ancho quiere decir que tiene más espacio para Justamente. poder guardar los huevos, ¿no? Exacto, justamente. Vale. ¿Así que? Está genial. Hay que echar al agua. En realidad el profe se había equivocado un poco, pero era una tontera nomás, porque donde le faltaban las patas, solamente la parte del cefalotórax, pero era una jaiba remadora. Tenemos cerca de 7 especies de jaiba a lo largo de la costa de Chile. En Lenga, por lo menos yo he visto tanto la jaiba mora como la jaiba remadora. Allá al fondo se ve una avecilla que va caminando y que es difícil de distinguirla con respecto al ambiente. Ese es un zarapito, Numenius phaeopus. Ese zarapito tiene un límite de fuga bastante amplio, quiere decir de que es difícil acercarse a ellos, la distancia para poder acercarse a ellos es bastante larga. Tiene la particularidad que son aves playeras, además que tienen el pico curvo y se puede encontrar generalmente a lo largo de la costa de Chile. Andan en bandadas o por lo menos deben andar 2 o 3 siempre juntos. Tienen esa característica de ser bastante escurridizos, muy asustadizos, pero en realidad son unos pajarillos bastante importantes, son muy bonitos de ver, muy bonitos de observar y difíciles de fotografiar así de forma amateur. ¡Oh, qué buena! Más rayita no nos vaya a meter el agua. Un poquito más arriba. A ver. ¿Qué tenía ahí? Juventud en éxtasis, así como vimos artrópodos. Ahora estamos observando uno de los grupos de animales más característicos, peculiares y distintivos del mundo. Los equinodermos. Hermano. ¿No? Ya. Patricio Estrella. Antes de... Falta gimnasia, ¿verdad? Los equinodermos son 4 o 5 grupos que yo recuerdo. Los ofiuroideos, Asteroideos. los asteroideos, los holotiroideos, concentriculoidea y otros grupos más. Pero aquí tenemos a los asteroideos, las estrellas de mar, que vienen acompañadas con los soles de mar, que la diferencia está en el número de brazos, ¿no? Bueno, una cosa muy peculiar de este grupo es la simetría. Y en este caso, tal como podemos ver, es radial. Yo marco un punto, hago un corte, sigue siendo la misma. Son radios. Pero, esto es lo divertido, eso solo es a nivel de adultos. Porque cuando son larvas, la simetría no es radial, es bilateral. Si lo ven desde el punto de vista evolutivo, cuando revisan sus apuntes, si es que se acuerdan, van a darse cuenta de lo interesante que es la simetría en el reino animal y más importante aún, esa peculiaridad en este grupo. La morfología es muy característica, tiene 5 brazos y 2 regiones, una oral y una aoral. Esta es la región aoral, ¿ya? Por aquí no se alcanza a notar, creo que sí, de hecho, creo que es ese. Ahí y ahí son 2 zonas muy particulares. Ahí está el ano del animal.
el ano. Y si uno lo da vuelta, va a encontrar la parte oral. Aquí está la boca. Todos esos puntitos o estructuras alargadas que se encuentran a lo largo de los brazos reciben el nombre de pies ambulacrales. Es un sistema que funciona de forma hidráulica, ¿cierto? Para poder irse moviendo por sobre el sustrato por donde esté caminando. Acá lo que están viendo son los canales ambulacrales. Y junto con eso, que dada la arena no se alcanza a ver, aquí está la boca. ¿Y cómo se alimenta? No sé si han visto a Clarence, pero Clarence vomitaba mucho. Lo mismo hace. Verte el estómago, lo saca y ahí se empieza a alimentar de los animales. Es la pata este bicho. Sí. Después de que terminen de verlo, pueden hacerlo. No, oye. Pobre bicho. Al final de la playa encontramos unas rocas que estaban dentro del canal que une el mar con el humedal de Lenga, y en él encontramos cirripedios, que son crustáceos que son altamente modificados para la vida sésil. Son los mismos grupos de los que son los picorocos. Son también llamados percebes. Tienen la modificación de que ellos es como si estuviesen apoyados sobre la espalda con las patas mirando hacia arriba, y en este caso esas patas son las que permiten abrir o cerrar la entrada al animal para poder coger el alimento. Que es esta especie de volcancillo, esa es la entrada que tiene el mar. Asociados también a ellos podemos encontrar los que se llaman briozoos, que realmente no los vimos nosotros en clases, pero es bastante interesante mostrárselos porque parecen como estructuras encrustantes, como una especie de panales o un pequeño, no sé, pequeña bolsa pegada a la roca, pero en realidad son una suerte de pólipos que están en este caso encerrados en unas cápsulas, ¿ya? Que son microscópicos en este caso. Importante para que todos ustedes sepan es que una vez que nosotros observamos algo o lo miramos, le sacamos fotografía y todo lo demás, tratamos de dejar lo más parecido posible a lo que nosotros encontramos en un momento, en un principio. Esto es, por ejemplo, si uno da vuelta a una roca, si uno tiene que, no sé, sacar un animal de su ambiente, etcétera, tratar de hacerlo en el menor tiempo posible y volver a dejar todo tal como estaba. O sea, la roca tiene que volver a su lugar, la roca tiene que volver al agua, el animal debe volver a su ambiente, etcétera. Tratar lo menos posible de alterar más de lo que uno hace solamente por el hecho de estar ahí, de alterar el ambiente. Al final decidimos salir de lo que era ese lugar porque ya estábamos entrando a propiedad privada. Habían unos pescadores que estaban arreglando sus embarcaciones cerca de lo que es la laguna ahí en el humedal de Lenga. Entonces decimos, oye, mejor volvamos al camino y vayamos a lo que era el punto inicial, en la parte inicial de la caleta, donde está el mirador, básicamente. El mirador se encuentra ahí donde está marcado el punto, en la parte principal, en la parte inicial de la caleta. Hay un letrero grande que está en desuso, pero se puede ver porque aparecen todas estas estructuras, estas construcciones nuevas que hay. Y hay un letrero que dice Mirador Humedal de Lenga a mano izquierda, donde uno tiene que bajar y caminar por las dunas hasta esa estructura que se ve al fondo, que es una estructura metálica donde está el observatorio de aves. Ahí en el observatorio de aves uno puede instalarse y poder observar o poder ver la fauna que se puede encontrar en el humedal de Lenga. El humedal de Lenga es bastante grande en comparación, por ejemplo, con las otras lagunas urbanas que se encuentran en el Gran Concepción. Se puede pensar de que hay poca diversidad en cuanto a la fauna que existe asociada a las dunas, pero en realidad no es así. Al tiro podemos encontrar una especie de insecto, de hecho. Tal como lo conversamos hace un ratito, el grupo más diverso del planeta, ¿cierto?, corresponde a los artrópodos. Ahora bien, dentro de los artrópodos, el grupo, pero por lejos más diverso, corresponde a los insectos. De hecho, existen algunos científicos que declaran que hasta el 90% de los artrópodos conocidos corresponden a los insectos. En general, estos animales se caracterizan por tener el cuerpo formado por tres partes, ¿cierto? Cabeza, tórax y abdomen. Un cuerpo A formado de quitina y además diversas modificaciones según el grupo, ya sean
un aumento o una disminución del tamaño de los apéndices locomotores, la presencia o ausencia de alas y tremendas variaciones en los aparatos mandibulares. En este caso, lo que estamos observando ahí corresponde a un individuo, pareciera del orden Hymenoptera, pero corresponde al orden Diptera. Por si no lo recuerdan, los dípteros se caracterizan por tener dos pares de alas, no obstante el segundo par se encuentra modificado en unas pequeñas estructuras que cumplen funciones análogas a nuestro otolito, vale decir de orientación, reciben el nombre de halterios o balancines. Una vez donde llegas hasta el observatorio de aves, hay una rampa que te lleva hasta esa estructura metálica grande donde te puedes parar y observar. Para observar aves, lo único que necesitas idealmente es un manual de campo y un par de binoculares. Pero simplemente puedes ir y observar el ave, anotar sus características y después buscarlas en internet, por ejemplo, para poder determinar su especie. Ya en la plataforma se puede ver el humedal de Lenga en su plenitud. Si se fijan con cuidado, al fondo se pueden ver perros, y eso es una especie invasora y una de las principales amenazas sobre la biodiversidad. Pudimos encontrar también garza grande, que se llama Ardea alba, que alcanza cerca del metro de altura, un poco más. Es completamente blanca con el pico anaranjado, amarillento, y a diferencia de la garza chica que llega a ser casi la mitad de su tamaño. Junto a ella también encontramos otro tipo de garza llamada garza cuca o Ardea cocoy, que tiene casi la misma envergadura, pero la diferencia es que es completamente gris en la parte alar y en la parte de la corona. También pudimos ver gaviotas, pueden ser Larus pipixicano o Larus dominicanus, pero era difícil identificarlas a esa distancia, pero habían gaviotas. Intentamos llegar a la parte del cuerpo de agua, pero básicamente nos detuvo un pequeño animalito que queríamos mostrarles. Quisimos ir hasta la parte del cuerpo de agua, pero al final dijimos, en realidad ya habíamos visto suficiente y no se veían más aves lo suficientemente cerca para poder mostrárselas. Eso sí, nos fuimos a la parte del árbol y ahí encontramos otro insecto, escarabajo del orden Coleoptera. No me atrevería a decir a ciencia cierta qué especie es, lo mejor puede ser un tenebrio, a lo mejor no. De ahí seguimos buscando, levantando rocas, levantando troncos, algunas estructuras, basura que había dando vuelta por ahí, a ver si encontramos otros especímenes. Y era bastante difícil porque ese lugar es bastante seco y la fauna se encuentra más asociada al cuerpo de agua. Aparte de que las aves que andan dando vuelta ahí ya son difíciles de obtener. Lo que sí encontramos fueron hormigas debajo de los troncos de la familia Formicidae. Lo que estamos observando acá corresponde a la tela realizada por un arácnido de la familia Segestridae. Probablemente sea una especie que es muy conocida por todos, denominada araña tubito. Cabe recordar, chiquillos, que todos los arácnidos, a diferencia de otros artrópodos como los insectos o los crustáceos, se caracterizan por, primero, tener quelíceros, poseer pedipalpos y 4 pares de apéndices locomotores. Y ojo, hay que recordar también de que, a diferencia de los grupos que recién mencionamos, no tienen ni antenas ni aparato mandibular. Intentamos buscar otras más especies, pero al final ya no encontramos. Estuvimos buscando entre medio de los troncos, estuvimos moviendo otras más rocas. De hecho, fuimos a la playa, encontramos una bandada de zarapito. Se dejó grabar hasta cierta distancia, pero al final ya cumplimos con nuestra misión. Le hemos mostrado la mayoría de las especies que pueden ser representativas del lugar. Faltaron muchas otras más, faltaron muchas más especies de aves, faltaron más especies de otros tipos de organismos, sobre todo del intermareal. Pero así llega al final de nuestro terreno virtual. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido y si tienen alguna pregunta no duden en llamarnos. Así que nos estamos viendo. Chao.